Con su larga y mal formada sonrisa, sus oscuros ojos sin párpados y su afilado cuchillo, Jeff te observa durante la noche, mientras duermes, para arrancarte el corazón. Él no tiene nada. Su familia está muerta. Le causa placer asesinar. Busca venganza por el daño que le hicieron. Nadie lo ha podido parar. Sus impulsos son muy fuertes. Él no se detendrá hasta matarte. Cuando lo veas desde tu cama y lo mires a sus oscuros ojos, no trates de luchar, porque te hará más daño a ti y a tu familia. Solo haz lo que él te diga y vete a dormir de nuevo. Tener un cuchillo o una pistola no te hace ser más peligroso, aun siendo un maldito asesino a sangre fría. Porque las heridas que son realmente más graves no se hacen con armas. Una cosa es luchar por el amor y otra muy distinta es andar humillándote por alguien a quien no le importas. Y entonces te das cuenta de que lo que te hace feliz provoca el sufrimiento de otros, pero ya no puedes parar. Si es que existe la maldad, esta se encuentra en el mismo corazón de las personas. Vete a dormir. Estas simples palabras para unos es señal de que algo malo ocurrirá. La locura. Dicen que ha invadido mi alma y corazón. Sin darme cuenta, tiñéndome con su negrura. Piensan que es malo estar en este estado, aunque yo lo veo bien. No sé de qué se preocupan, en el fondo todos estamos locos. Y por eso, no estarlo es una locura. Lo encuentro divertido. Mucho mejor que la monotonía y aburrida cordura con la que antes pasaban los días. Ahora todo es una risa. ¿Quién dijo que en la locura hay sufrimiento? Ellos se lo pierden. Yo al menos me la paso muy bien.